Amén. Qué gusto estar aquí, iglesia. ¿Quién está contento de adorar juntos hoy? Qué bueno que vinieron hoy. Servicio de las 12:15, adorando bien. Predicaré de Marcos capítulo 4 y voy a leer el versículo 35 al 41 y luego lo repasaremos y lo desglosaremos. Pero escuchen lo que dice, y esto ocurre después de que Jesús ha estado enseñando parábolas sobre la siembra y la cosecha y los distintos tipos de semillas en el reino de Dios. Al concluir este largo día de enseñanza, el versículo 35 relata que ese día, cuando cayó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dejaron la multitud y lo subieron a la barca tal cual. Otras barcas iban con él. Una tormenta violenta se desató y las olas casi inundan la barca. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín, y los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Se levantó, reprendió al viento y ordenó a las olas: cállate, enmudece. El viento se detuvo y todo quedó en calma. Les dijo a sus discípulos: ¿por qué están tan llenos de miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Estaban aterrados y se preguntaban: ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién se alegra de que Jesús tenga autoridad sobre las tormentas de esta vida? El viento y las olas le obedecen. Enfrentes lo que enfrentes, Él controla todo. Él es Dios, podemos confiar. Voy a hablar en este mensaje hoy sobre la diferencia entre el miedo a la tormenta versus el temor del Señor. Voy a pedirles que oren conmigo. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables hoy. Ruego que cada persona que oye esto no esté aquí por accidente. Ruego que reciban de ti justo lo que necesitan hoy y que tu Espíritu nos ayude a recibirlo, entenderlo y crecer para ser más como Jesús. Y todos dijeron: amén. Amén, qué gusto estar con ustedes. Hablemos del versículo 35, volvamos a esto. Jesús dijo: vamos al otro lado. ¿En qué lado estaba? Estaba en el lado judío, y la región donde estaban predicando y ministrando era la región donde ellos se habían criado, y ahí es donde residían los judíos. Y así ellos habían estado enseñando en el lado judío, donde era familiar y cómodo. Y cuando Jesús dijo: vamos al otro lado, lo que estaba diciendo es: vamos al lado gentil. Los gentiles eran no judíos, lo que significaba que no eran el pueblo de Dios. No adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Adoraban a ídolos y dioses falsos, y los judíos y los gentiles no se llevaban bien entre sí. Hoy tenemos rivalidades deportivas, tenemos facciones políticas que se detestan, quizás personas de ciertas naciones no se aprecian mutuamente. Era igual en su tiempo, no se gustaban para nada. Y esto fue antes de que los discípulos entendieran lo de amar al prójimo. Hoy sabemos que Jesús quiere que amemos al prójimo. Él quiere que amemos hasta a nuestros enemigos. Pero ellos no lo entendieron entonces. Como los discípulos estaban confundidos, ¿por qué vamos al otro lado? ¿Vamos a llamar fuego del cielo para ahumarlos, Señor? Pero Jesús quería ir allí a salvarlos. Entonces Jesús los llama: vamos al otro lado. Suben a la barca, empiezan a navegar por el lago y se les presenta esta tormenta. El versículo 37 dice: se levantó una tempestad furiosa y las olas azotaron la barca. Entiendan que el mar de Galilea está a unos 208 metros bajo el nivel del mar y está como en un tazón. Está rodeado de montañas como los altos del Golán en su lado oriental. Y debido a eso, arriba hay aire frío y se precipitará por las montañas, los barrancos empinados aquí, y colisionará con el aire cálido y húmedo que asciende desde el agua. Y eso crea corrientes descendentes de viento intensas. Así que esta agua en el mar de Galilea puede estar muy tranquila un minuto y al minuto siguiente puede volverse muy turbulenta. El año pasado llevé un grupo de la iglesia a Israel. Algunos estuvieron allí. Fue muy divertido y genial. Fue seguro. Es increíble caminar por los lugares bíblicos. Cuando hagamos el próximo, piensen en ir. Será en el 2027 después de Pascua. Estábamos en un barco en el mar de Galilea. Se parece a este, que es más grande que el barco, donde estaba Jesús. Pero teníamos un guía con nosotros, un ciudadano israelí cristiano llamado Fote. Amo a este tipo. Hablaba inglés, hebreo y árabe. Es súper divertido, ama a Jesús. Estábamos en este barco y yo le pregunto: Fote, ¿alguna vez has estado en el mar cuando se desata una tormenta como las que se leen en la Biblia? Y él me respondió: oh sí, pastor.
y me relató que muchas veces hemos estado aquí en el agua y de repente el viento surge de la nada y nos levantan olas que te suben a casi 2 metros sobre el nivel del mar y te dejan caer 2 metros bajo el nivel del mar. Así que estás teniendo un movimiento de 12 pies. Dijo que ha habido veces que pensé que iba a morir aquí. Así que los discípulos, cuando sintieron miedo en esa tormenta, no es que fueran unos cobardes o paranoicos, sino que realmente podía volverse muy peligroso. Y había una razón para tener miedo. Pienso en cómo las tormentas llegan a tu vida de repente aún hoy. Distintos tipos de tormentas, a veces eventos meteorológicos reales, aunque evitamos mucho eso en Arizona. Pero a veces una tormenta es una enfermedad física, lesiones, accidentes, las relaciones se rompen. Los hijos tienen problemas que no esperabas. Vendrán cargas financieras inesperadas que surgen de la nada. La gente pierde trabajos, cosas así que son tormentosas. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Qué causa que vengan las tormentas? Creo que hay 3 cosas que deberíamos destacar que pueden causar que llegue una tormenta a tu vida. La primera sería nuestro propio pecado que a veces causa que vengan tormentas. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de esto, donde alguien desobedece a Dios, huye de Dios y eso trae una tormenta a su vida. Como literalmente Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara a los ninivitas que eran malvados y Jonás dijo, no quiero predicarles, los odio, voy a huir de Dios e ir en la dirección opuesta. ¿Saben que no pueden huir de Dios en un barco? Ni un barco rápido sirve. Dios mandó una tormenta y los marineros con Jonás se asustaron y dijeron, hay que quitar a Jonás, es mala señal. Lo arrojaron por la borda, un pez gigante vino y se lo tragó. Dentro del pez, él pensó, creo que la he fastidiado. El pez lo llevó a Nínive donde debía ir y predicó. Tuvo que aprender a la fuerza. A veces hay que aprender a la fuerza, ¿verdad? Es así. En ocasiones pecamos, hacemos aquello que sabemos que no debemos y eso introduce tormentas en nuestra existencia. Y pasa, y hasta los cristianos dicen, Dios, ¿por qué dejas que pase esto? Y Dios dice, ¿cómo que no? Te dije que pasaría. Por eso Dios dice, no. Cometas ciertas acciones, ciertos pecados, ciertas cosas incorrectas, porque eso traerá dolor y problemas a tu vida. Hoy en día tenemos una expresión para esto. Lo he visto en internet. Es JLD. No estoy seguro de qué significa. Creo que es jugar y luego descubrir. Si juegas, vas a descubrirlo por las malas. Tenían dichos así en la Biblia como Oseas 8:7, siembran vientos y cosechan huracanes. Es el mismo significado. Si siembras viento, cosecharás el huracán. Puedes usar eso si eres padre. Estás a punto de cosechar los huracanes. ¿Qué, papá? Es un versículo bíblico. Así que si alguna vez estás en medio de una situación tormentosa, es bueno quizás preguntar, ¿estoy haciendo algo que está trayendo este problema a mi vida? Si preguntas con sinceridad, el Espíritu Santo te mostrará, porque Dios te ama y eso te permitirá arrepentirte del pecado. Y luego podrás volver al camino y hacer lo correcto y ser bendecido. Otra cosa que trae tormentas, la segunda, es la maldición del pecado. Es un estado general del mundo. Dios creó el mundo bueno y perfecto. Y originalmente en el diseño de Dios no había muerte, no había enfermedad, no había desastres naturales. Tu cuerpo no se deterioraba ni se gastaba. No sufrías picaduras de mosquitos. Estás viendo todas las cosas que enfrentamos. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, trajeron la maldición del pecado al mundo. Y toda la dificultad que eso trae entró al mundo. Así que hoy atravesamos dificultades que necesariamente no son resultado de algo que hicimos mal, sino simplemente porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Es un mundo quebrado. Así que la gente enferma, muere, ocurren hambrunas, estallan guerras, suceden desastres naturales. Y eso es porque vivimos en un mundo caído y roto. Ahora es una realidad con la que lidiamos, pero como cristianos tenemos la esperanza de que un día seremos redimidos por completo de este mundo. Y Jesús regresará y creará un cielo y una tierra nuevos. Y entonces todas las cosas con las que luchamos hoy, como la enfermedad, la muerte, el hambre, la guerra y los desastres naturales, Dios llama a esas cosas las cosas pasadas que habrán desaparecido. Así que no habrá más llanto, lamento o lágrimas en el cielo, porque tendremos esta nueva creación libre de la maldición del pecado. Todo eso es porque Jesús venció la maldición del pecado cuando murió y resucitó. ¿No estás agradecido por ello?
Mientras más viejo, más esperas el cielo. Vuelve, Señor, llévame, estoy listo. La artritis es terrible, vámonos. Entonces, ¿por qué ocurren las tormentas? Primero, nuestro propio pecado. Segundo, la maldición del pecado. Las tormentas también vienen, en tercer lugar, debido a la desobediencia a Dios. A veces una tormenta aparece porque estabas haciendo lo correcto. Recuerden, esta tormenta vino a los discípulos cuando iban al otro lado. ¿Y de quién fue la idea? La idea de Jesús. Los discípulos estaban en la tormenta no por huir de Dios, sino por obedecerlo. Y hay momentos en que obedeces el llamado de Dios en tu vida y eso te lleva justo en medio de una tormenta. Así que escucha esto. La obediencia no te hace inmune a las tormentas. A menudo pensamos que sí, que si hago lo que Dios me está llamando a hacer y si le obedezco, todo va a ser tranquilo y voy a ser bendecido y la vida va a estar libre de problemas. Y luego lo descubres. ¿No es cierto? ¿O sí? No es verdad. Jesús dijo, tendrán problemas en este mundo. A veces cuando obedeces, eso es lo que provoca la tormenta. Las tormentas a menudo suceden mientras haces la transición entre diferentes etapas de la vida, como de una época de comodidad a la siguiente época de llamado. Eso fue lo que les ocurrió a los discípulos. Estaban pasando de la comodidad del lado judío donde se criaron al llamado que Dios tenía para ellos de ir a servir en el lado gentil. Pienso en cómo hacemos la transición de la comodidad al llamado varias veces en nuestras vidas todavía hoy, como para los recién casados. Veo recién casados y están muy felices. Están en transición, pero incluso con la alegría viene algo de tormenta. Tienen que aprender a comunicarse, trabajar juntos y unir sus vidas. Y habrá conflicto. Es difícil cuando entienden que no soy la única persona en la relación. Y cuando se convierten en progenitores, justo cuando están comenzando a asimilar las cosas, aparece un bebé que demanda atención constante, día y noche. Y viven las tormentas de los pañales sucios. Y dices, es bueno tener hijos, pero también puede ser tormentoso. Y luego te haces cristiano, oyes que hay que servir, eso es bueno. Jesús nos sirvió. Así que piensas, voy a servir, serviré a la gente de Dios, cuenten conmigo. ¿Cómo empiezo? Será genial. Soy cristiano, todos somos cristianos, estamos en la casa de Dios, nos serviremos mutuamente, nos amamos y jamás existirá el conflicto. Y luego interactúas con la gente y te das cuenta de que algunas de las personas que vienen aquí todavía no son cristianas. Y realmente están heridos. Y a veces la gente saca su dolor en otros. Y algunas personas son personas de EGR. Se requiere gracia extra. Así que, hombre, al empezar a servir la vida se pone tormentosa. No lo supe entonces, pero cuando Dios me llamó a ser pastor, me estaba llamando a ser un cazador de tormentas. Cuando era nuevo en esto, estaba en medio de una tormenta y decía, detente. Y ahora solo digo, de acuerdo, aguanten, aquí vamos otra vez. Porque las tormentas llegarán incluso mientras sigues el llamado de Dios en tu vida. Disfruta las épocas de calma cuando te visiten. Y cuando lleguen las tormentas, no te asustes. Podría ser que estés en el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y en el centro de una tormenta a la vez. Sabemos que es verdad porque fue verdad para Jesús, quien solo hizo la voluntad del Padre y también estuvo en esta tormenta con los discípulos. En el versículo 38, mientras la tormenta estaba sobre ellos, dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Ahora bien, la Biblia no nos da cada detalle de cada relato. Así que cuando sí nos da detalles, queremos prestar atención porque creo que todos están ahí por alguna razón. Así que digo, está bien, la Biblia nos dice que Jesús estaba durmiendo atrás y digo, quiero entender esto. Así que oro, Espíritu Santo, ayúdame a entender por qué Jesús dormía y por qué la Biblia nos dice esto. Y sentí que tuve una muy buena revelación sobre esto. Aquí está. Jesús estaba durmiendo porque estaba exhausto. Profundo. Y estaba cansado. Porque había estado trabajando. Había estado trabajando duro, enseñando, sanando, viajando. Y eso lo dejó exhausto. Y hay momentos en que te cansas en la vida, pero hay un cansancio bueno y uno malo. El cansancio malo es cuando estás frustrado y has sido decepcionado repetidamente y sientes que nada está funcionando correctamente y a veces como una dificultad tras otra y esas cosas pueden dejarte como agotado en tu alma. Y cuando estás agotado es realmente difícil, pero te animo.
aunque no tengo una solución fácil para eso. Pero si estás agotado, lleva ese agotamiento al Señor. Jesús me dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es cuando estás agotado a veces que aprendes a depender de la fuerza de Dios. Luego hay un tipo de cansancio bueno que yo llamaría cansancio bueno. Cuando has tenido un excelente ejercicio y estás agotado, acabas de terminar con zumba o rumba o lo que sea. Hiciste un buen ejercicio y corriste bien y dices, estoy tan cansado, pero es un cansancio bueno. Y luego hay un cansancio bueno como cuando sirves al Señor, haces lo que fuiste llamado a hacer y usas tus dones y estás derramado, has sido derramado. A propósito, con un propósito. Te deja agotado, pero es un cansancio bueno. Así me siento después de predicar los domingos, como predico 5 veces este fin de semana. Seré honesto, iglesia, eso no pasará cada fin de semana. No si quieres que esté aquí en 20 años, pero estoy aquí ahora. Pero después de esto iré a casa, pondré pantalones de chándal, voy a tumbarme en el sofá. Es un cansancio bueno. Cuando estás así, ¿verdad? Estás como, ni siquiera quiero levantarme. Estoy agotado. Estoy contento por todo lo que Dios hizo hoy, pero estoy tan cansado. ¿Alguna vez has estado tan cansado como que no quieres levantarte del sofá, como tengo que ir al baño, pero qué incómodo sería si no fuera? Pero estoy muy contento. Es como, hombre, Dios obró en la iglesia hoy y estoy muy agradecido por todas las cosas buenas que hizo. Ese es un buen tipo de cansancio. Y así que no quiero dormir como un bebé. Los bebés se despiertan toda la noche. Quiero dormir como Jesús. Él duerme a través de las tormentas. Pero solo diré esto, si quieres dormir como Jesús, tienes que trabajar como Jesús. Muchas personas no tienen un buen descanso porque no han encontrado un trabajo con propósito. Puedes estar ocupado trabajando, pero hay una diferencia entre trabajo ocupado y buen trabajo. Es bueno proveer para tu familia, es bueno poner comida en la mesa, es bueno hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso conduce a un tipo de cansancio que también conduce a un buen descanso. La otra razón por la que Jesús estaba durmiendo es porque no estaba preocupado. También es sentido común. Los discípulos estaban preocupados, pero Jesús no estaba preocupado. Juan estaba en reposo, literalmente. Quiero que pienses en esto. Con los niños pequeños, muchas veces sucede algo sorprendente. Pum, ruido fuerte, algo desconocido. Y cuando son pequeños, no siempre saben cómo procesar lo que pasa. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a mamá y papá. Y si mamá y papá están tranquilos, serenos y con la cabeza fría, los niños se guían por eso y también se mantendrán relativamente más calmados. Pero si mamá pierde el control y si papá está como ra, 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 los niños simplemente comienzan a llorando, ¿verdad? Se alimentan de esa energía y preocupación. Pruébalo hoy, grita en tu sala y mira qué hacen tus hijos. No hagas eso, es asqueroso. Si lo haces, grábalo, quiero verlo. Pero habrá momentos en la vida en que algo suceda y es muy normal sobresaltarse y simplemente pensar, hombre, ¿qué está pasando? Estar un poco ansioso, pero cuando eso suceda, mira a tu Padre Celestial. Y recuerda que Dios no está ansioso aunque tú lo estés. Cuando tú te angustias, Dios no se angustia. Él está calmado, sereno y tiene todo bajo control porque Dios posee todo el poder. Y dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Saber que está contigo en la tormenta es algo especial. Ahora ese versículo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes de dónde viene? Viene del Antiguo Testamento de la Biblia antes de Jesús. Significa que esos discípulos en la barca oyeron esa escritura en la sinagoga al crecer. Les enseñaron, Dios dijo, no temas, estoy contigo, nunca te dejaré. Pero en la tormenta parece que lo olvidaron. En el versículo 38 despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? ¿No te importa si nos ahogamos? ¿No es si puedes ayudarnos? No estaban dudando de su poder, estaban dudando de su afecto. No era que pensaban que Jesús no puede ayudarnos. Se preguntaban, ¿tú siquiera nos amas? Estamos en la tormenta, vamos a morir. Y a ti no parece importarte, estás dormido. La Biblia nos recuerda mucho que Dios te ama. En todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios habla de su amor, que no falla. En Jeremías capítulo 31, Él dice, yo te he amado con un amor eterno porque eres parte de la familia de Dios.
Como creyente en Jesús, esto sigue siendo verdad para ti hoy. Me encanta cómo está redactado esto. Dios te ama con amor eterno, no con un amor temporal. Te ama con amor eterno, no con un amor condicional. Cuando caes, cometes errores y te equivocas, su amor por ti no se desvanece, no se quiebra. Es un amor eterno, no es un amor limitado que te lo retira para dárselo a otra persona, dejándote en la indigencia. Él sigue amándote. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Es tan importante? Hay tantas cosas que podrías saber de la Biblia, pero esto es lo más importante, que Dios te ama. Les enseñamos esta canción a nuestros hijos cuando son muy pequeños. Jesús me ama, esto yo lo sé, porque la Biblia me lo enseña así. Y sabemos que eso es verdad. Como sí sé que es verdad, es verdad. Y luego vienen las tormentas y empezamos a preguntarnos, Jesús me ama a mí, pero dudo. Cuando la tormenta estalla, el agua me llega a las rodillas, Él sigue durmiendo en la brisa. Es como sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama. Pero ¿por qué está dormido? ¿Lo despiertas, Señor? A ti ni siquiera te importa que nos vayamos a ahogar. Y si alguna vez has estado en una tormenta, es normal empezar a preguntar eso. Como, Dios se preocupa por mí, me ama, la respuesta es afirmativa. Y lo que te ayudará, si estás en esos momentos, es no medir el amor de Dios por ti por las circunstancias actuales. Mide su amor por ti basándote en lo que Jesús hizo hace 2000 años en la cruz. Porque la Biblia afirma que eso es amor. No lo que escribimos en una tarjeta, ni cuando regalamos flores, ni cuando simplemente decimos te amo. Es esto, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él dio a su Hijo por nosotros como propiciación por nuestros pecados. Es decir, Jesús no soportó los clavos en la cruz por ti porque no le importaras, sino que lo hizo porque te ama. Él murió en tu lugar para que tú pudieras ser libre. Él asumió tu castigo para que tú no tuvieras que ser castigado. Así que cada vez que piensas, Dios, ¿de verdad me amas? Es como, oh sí, la cruz demuestra que me ama. Y entonces cuando recuerdas la cruz de hace 2000 años, allí también recordarás lo que sucedió 3 días después y Él resucitó. Y es como, oh, resucitó, no solo pagó el precio de mi pecado, sino que después derrotó a la muerte y eso demuestra que Él es poderoso. Entonces, cuando estás en las tormentas hoy, escucha, estás en una tormenta ahora. No solo se te recuerda que Él te ama, sino que se te recuerda que Él está contigo y tiene el poder para ayudarte. En el versículo 39, Jesús se puso de pie. Aquí está Él, su poder. Reprendió al viento, dijo a las olas, paz, calla. El viento se calmó y hubo calma total. Así que quiero destacar esto. Cuando Jesús dijo, calla, esto se traduce al español desde una palabra griega que literalmente significa ser amordazado. Y este es el lenguaje de exorcismo. Como en Marcos 1, Jesús echa un demonio y el demonio intenta gritar y Jesús lo silencia diciendo, sea amordazado, la misma palabra. Así que ahora Jesús está reprendiendo la tormenta y la está reprendiendo no solo como un fenómeno natural, sino como algo hostil. Y le está diciendo, vete y cállate ya. Lo cual solo te muestra cómo Él tiene el poder de expulsar el caos y reemplazarlo con su paz que sobrepasa el entendimiento. Es genial ver a Jesús diciéndole a una tormenta qué hacer y la tormenta le obedece. Es tanto poder en exhibición. Y es un buen recordatorio de que los milagros de Dios en el Nuevo Testamento son mayores que los milagros que vemos en el Antiguo Testamento, lo cual a veces olvido porque los milagros del Antiguo Testamento son muy épicos. Como hombre piensas en el Éxodo, como Dios envía estas plagas y hace que el río Nilo se convierta en sangre y como granizo y todas estas cosas, como el mar Rojo se abre y es como épico. Es como alguien debería hacer una película sobre esto. Y luego piensas en cómo Elías se enfrentó a los profetas de Baal y clama a Dios y Dios hace que baje fuego del cielo y es como, sí. Y como David pelea contra Goliat, lo mata con la honda y le corta la cabeza con la espada. Y si eres un niño pequeño en la iglesia piensas, y luego lees los milagros del Nuevo Testamento y son bastante buenos también. ¿Cómo? Sí, Jesús sanó gente y alimentó gente y eso es genial. Pero los milagros del Nuevo Testamento son más épicos.
¿Entiendes? Como en el Antiguo Testamento, Elías llamó a Dios y Dios mandó fuego del cielo. En el Nuevo Testamento, Dios vino del cielo. Eso es aún mejor. En el Antiguo Testamento, Dios partió las aguas del Mar Rojo para que Moisés pudiera cruzar en tierra seca con los israelitas mientras escapaban de Egipto. En el Nuevo Testamento, Jesús no partió el agua, ella solo caminó sobre él, demostrando su poder sobre toda la naturaleza. En el Antiguo Testamento, David mató a Goliat, este gigante. En el Nuevo Testamento, Jesús venció a la muerte. Nos da vida eterna. Esto es increíble, ¿no? Y luego es como, oh sí, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, su espíritu está en ti, Él está contigo, Él es todopoderoso. Así que incluso en las peores tormentas no tienes que tener miedo, porque sabes quién te acompaña. Mira cómo ver el poder de Jesús cambió la perspectiva de los discípulos del miedo a la tormenta al temor del Señor. En el versículo 40 les dijo a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Aquí es donde el sermón va a cambiar y se volverá un poco más pesado y más mental, pero te ayudará a crecer. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ahora, cuando leemos esto, quiero que entiendan que estas no son palabras de consuelo. Esto no es como un momento tierno donde Jesús dice, tranquilo, discípulos, no teman. Jesús está aquí. En realidad es como una reprimenda muy dura. Y aquí es donde lo sabes, donde dice tan temerosos, esta es una palabra única que se usa aquí, que solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega dilos. Comunica timidez, miedo, cobardía, resultado de una falta de fe. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Así que eso es lo que Jesús les está preguntando. Es, ¿por qué son tan cobardes? Es bastante duro de escuchar eso, pero aquí es donde se usa la palabra. Está en esta historia que aparece en Marcos y en Mateo. Esos son 2 de los lugares. El otro lugar donde aparece esta palabra es en Apocalipsis 21, donde dice, pero los cobardes, esa es la misma palabra, los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, los que practican magia, los idólatras y todos los mentirosos serán arrojados al lago de fuego de azufre ardiente. Esta es la segunda muerte. Estas personas serán enviadas al infierno por la eternidad. ¿Por qué se incluye a los cobardes? Porque es un tipo de miedo que resulta de una falta de fe. En otras palabras, no creen en Dios, no confían en Dios. Eso produce una cobardía que condena. Ahora hay personas que luchan con eso hoy en día. Quizás estén algo interesados en Jesús, pero no quieren lidiar con las consecuencias de eso. Y entonces lo dejan. Esa es la cobardía que resulta de la falta de fe. Y luego, lo que me preocupa más es que hay líderes espirituales en iglesias que se hacen llamar pastores que son cobardes. Y entonces transigen con la verdad de la palabra de Dios e intentan excusar y justificar el pecado porque temen a la gente y quieren la aprobación de la gente y carecen de fe en Dios y en su palabra. Y entonces dirán cosas como, el aborto está bien y la homosexualidad está bien, Dios entiende, solo el amor es amor, haz lo que hagas, no estoy aquí para juzgarte. Ese es un tipo de cobardía que resulta de la falta de fe. Así que ese fue un tipo de miedo que Jesús estaba reprendiendo, fue una reprimenda dura. Y luego veremos otro tipo de miedo en el siguiente versículo. El versículo 41 dice, estaban aterrorizados y se preguntaron entre ellos, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Ahora estamos entrando en un estudio bíblico avanzado, ¿de acuerdo? Las iglesias normales no podrían manejar esto, pero ustedes no son una iglesia normal, son Generation Church, así que pueden manejar esto. Así que ahora es como, hombre, tenían miedo por falta de fe, ahora ven a Jesús calmar la tormenta y están aterrorizados. La tormenta se ha calmado. Entonces, ¿a qué están aterrorizados? A Jesús. Le tienen terror a Él. Como, ¿quién es este? Pensé que despertamos a nuestro maestro. Y ese tipo simplemente le dijo a la tormenta qué hacer y le obedeció. Creó un tipo de miedo en ellos que es un miedo santo que se podría llamar el temor del Señor. Es una palabra diferente allí, es la palabra que se usa más comúnmente para miedo. Magos, Fabio. Es un miedo reactivo, es estar alarmado, sobresaltado.
Pero también puede ser un buen tipo de miedo, un miedo que es reverente y que lleva a la obediencia. De acuerdo, entonces describo dos tipos de miedo: miedo a la tormenta y temor al Señor. ¿Cómo sabes la diferencia? ¿Cómo identificas la diferencia? Se basa en la causa. ¿Qué causó el miedo? ¿Es la tormenta o es el Señor? Así es como puedes notar la diferencia. Dios no quiere que tengamos miedo en la vida. Él sabe que a veces vamos a luchar con la ansiedad, y la ansiedad e incluso el miedo. Y hay un cierto tipo de miedo que es normal que experimentemos, y por eso dice: no temas, no temas, no temas, no temas, estoy contigo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y eso es algo en lo que todos podemos encontrar consuelo, pero este primer tipo de miedo fue más allá. Fue un miedo sin fe, porque los discípulos vieron el viento y vieron las olas y se preocuparon por lo que iba a pasar. No confiaron en que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos en su barca. Así que cuando careces de fe, eso lleva al miedo a la tormenta. Pero cuando uno es testigo del poder de Dios obrando, eso provoca que el temor se incremente, lo cual lleva al temor de Dios. Antes de que Jesús calmara la tormenta, ellos temían al viento y a las olas y la posibilidad de ahogarse. Ese era un miedo natural, pero después de ver el poder de Jesús, tuvieron un temor santo. Dijeron: ¿quién es este al que el viento y las olas obedecen? Cuando entiendes el poder de Dios y su santidad, que no hay nadie como Él, que Él está aparte, que es majestuoso y eterno y omnisciente, debe causar reverencia. Es un temor santo. Pensar que está en el cielo siempre, adorado por ángeles, santo, 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 justo. El pecado no entra en su presencia. Crea un temor santo. Actualmente existe mucha confusión acerca de esto, el temor del Señor, porque por un lado suena como algo negativo, pero Dios es amor y es un Padre lleno de amor, y no quiere que le temamos como a un Padre amoroso. ¿Qué significa el temor del Señor? ¿Qué quiere decir? Y hay pastores que no lo enseñan, hay maestros que no lo enseñan porque quieren hacerlo más digerible, quieren hacerlo más suave y más dulce y más tierno, y entonces intentan decirle a la gente como: el temor del Señor en realidad no implica tener temor al Señor. Pero esto es lo que significa. El temor del Señor significa temerle al Señor. Con Dios pasa que es bueno con las palabras. Las palabras significan lo que dicen. Especialmente en contexto, obtienes mucha comprensión. Temer al Señor es temer de forma saludable su poder, su autoridad y las consecuencias de desafiarlo. Por ejemplo, yo aprendí esto siendo muy joven. Cuando era un niño en un pueblo pequeño en Kansas, solíamos ir a la piscina pública del vecindario y como niño hacíamos lo que los niños hacen. Corríamos haciendo travesuras y uno de los socorristas tocaba su silbato: pip, no correr en la piscina. Y yo dejé de correr. Dejamos de hacer travesuras. ¿Por qué? No porque nos agradaran las normas y tampoco porque amáramos al salvavidas y quisiéramos agradarle, sino que temíamos al socorrista, porque en ese contexto sí estaba para ayudar, claro, pero él tenía el poder y la autoridad de echarnos, y yo no quería ser echado de la piscina. Yo quería quedarme, así que hice lo que él ordenó, aunque con mala gana. Ese fue el temor al salvavidas, y es el inicio de la sabiduría del agua. La Biblia dice en Proverbios 9:10: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Entiendes este concepto? Si pagas tus impuestos de la manera correcta, no tienes temor del IRS, todavía puedes ser molesto, pero no vives con miedo. Pero cuando haces trampa, cuando haces algo incorrecto y recibes una carta del IRS, el temor al IRS surge en ti. Ese es un temor santo que te impide hacer trampa. Creo que cualquiera que haya tenido un padre piadoso o haya visto a un padre piadoso en acción, debería poder entender el temor del Señor. Estoy agradecido por mi padre piadoso. Nadie es perfecto, pero él era piadoso. Era cariñoso y muy afectuoso, así que nos abrazaba, nos decía que nos amaba, trabajaba duro para proveer para nosotros, llegaba a casa y jugaba con nosotros, se reía con nosotros y bromeaba, y entonces pienso en todas las veces que fue gentil y paciente, y era un padre tan amoroso, pero al mismo tiempo, debido a que nos amaba, estaba dispuesto a corregirnos, y yo era consciente de ello. Y hay algo especial en el castigo que venía de papá. Mi mamá también nos castigaba, pero había situaciones en las que yo era extra malo. Y mi mamá decía: espera a que tu papá llegue.
Y entonces entró el temor del Señor en mi corazón. E hice lo que hacen los niños. Fui a mi cuarto y me puse 3 pares de calzoncillos. Y estaría esperando nervioso hasta que papá llegara a casa. Oh no, ese es el temor del Señor. Y lo experimenté en distintos niveles a lo largo del tiempo. Y he dicho esto antes, pero lo diré de nuevo en caso de que anime a alguien hoy. Yo era un niño extra rebelde, terco y obstinado, loco, salvaje, rompedor de reglas. Nunca vi una regla que no quisiera romper, solo para demostrar que podía. Así que yo era extra. Y si eres mamá hoy y tienes un hijo que te preocupa porque es rebelde o salvaje o difícil, mantén la esperanza. Si yo pude crecer y ser pastor, sabes que con Dios todo es posible. Continúa orando por tus hijos, sigue creyendo en ellos. Pero hubo una vez, hombre, te diré, es vergonzoso hablar de ello, pero lo comparto para que puedas juzgarme y sentirte mejor. Pero hubo una ocasión, asistí a una escuela cristiana, una escuela primaria, y la escuela estaba ubicada en la iglesia donde mi padre era el pastor. Así que todos los maestros de la iglesia eran miembros de la congregación de mi papá. Y como hijo del pastor en la escuela, tenía un poco de atención adicional sobre mí. Era un poco más estricto por ser escuela cristiana. Tenían un sistema de deméritos. Recibías deméritos por hacer cosas indebidas. Y después de cierto número, te daban detención. Y después de más, podían darte una palmeta. En aquel entonces, eso es algo, te digo algo. Bueno, tenía una maestra y nos llevábamos bien casi siempre. Era amigo de sus hijos, pero tuvimos un momento difícil. Y una vez hice algo que no debía hacer. Creo que estaba en 3er o 4er grado, no estoy seguro. Pero ya era un niño rebelde, hombre. Una vez me miró a la cara y dijo, eso es un demérito. Y la miré a la cara y dije, usted es una B palabra. No recomiendo que hagas eso. Me escoltaron directamente a la oficina de mi padre y le informaron lo que hice. No hubo conversación. Él simplemente se quitó el cinturón. Él dijo, bájate los pantalones, y me dio la paliza de mi vida. La verdad que pensé que iba a ver a Dios ese día. Hasta pensé que era muy listo. Pensé que lo iba a burlar y hacer que se detuviera prematuramente, así que me dejé caer al suelo. Hecho un ovillo en mis pequeños calzoncillos blancos, él continuó. Nunca volverás a hacer eso. Jamás. Y nunca repetí eso, ¿verdad? Porque entendí que el temor a mi padre me enseña el temor de Dios. Y eso es el comienzo de la sabiduría. ¿Sabes qué cosa? Algunas personas oirían eso y dirían, eso es abuso. Pero les diré, eso en verdad es amor. Eso que te impide crecer hasta convertirte en el tipo de persona que escupe y maldice en la cara de los agentes del orden. Honestamente creo que si mi padre no me hubiera amado lo suficiente como para pegarme cuando lo necesitaba, yo podría estar muerto ahora. Tal vez no estaría aquí hoy. Y creo que es mucho mejor recibir una nalgada de un padre que te ama que recibir una descarga de un policía al que ni siquiera le caes bien, ¿verdad? Así que es mejor aprender esas lecciones de joven, pero el miedo a el padre es el inicio de comprender el temor de Dios, y ese es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero no es el fin de la sabiduría. La sabiduría lleva al amor del Señor. Y así comienzas obedeciendo al Señor porque temes su ira, pero terminas obedeciendo al Señor porque lo amas y quieres agradarle. Proverbios 8:13 también dice, temer al Señor es odiar el mal. Los padres a veces enseñan a sus hijos que odiar es una mala palabra. Yo les animaría a no hacer eso, porque la palabra odiar está en la Biblia. Así que enseñen a sus hijos a no odiar a la gente que deben amar, como Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, pero hay algunas cosas que debemos aborrecer. Debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Hay algunas cosas que Dios odia, la Biblia habla de ellas, puedes leer sobre ellas en Proverbios 6:9, por ejemplo. Y hay cristianos hoy que se identifican con Cristo, pero ellos excusarán el pecado, incluso votarán
por políticas a favor del aborto, políticas a favor de la comunidad LGBT y por políticos que impulsan esas causas. ¿Por qué? Porque no comprenden lo que Dios odia, porque no temen al Señor. Temer al Señor es el inicio de la sabiduría. La sabiduría te impide ser engañado por mentirosos y necios. La sabiduría te impide atraer la destrucción sobre ti y tu nación. La sabiduría hace que ames lo que Dios ama y odies lo que Dios odia. También Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando ves que hasta los vientos y las olas le obedecen, la conclusión lógica es, yo también debería obedecerle. ¿Verdad? Si Él tiene poder sobre la naturaleza, entonces tiene poder sobre mí. Así que debo obedecer. Y recuerdo a mi padre, cuando era un niño pequeño, él era grande, yo era pequeño, él era corpulento, yo era débil, él era fuerte. Y por lo tanto, como podía castigarme y era mucho más poderoso que yo, él era una autoridad sobre mí. Había cierto tipo de temor al padre que me hacía hacer lo que él decía. ¿Verdad? Él era paciente, a veces me daba otra oportunidad, pero si le desobedecía y desobedecía y desobedecía, entonces podía usar su poder para castigarme, justificadamente, pero también aprendí que si le obedezco a Él, entonces podía usar su poder para bendecirme. Y Eclesiastés 12 habla de eso, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Cuando entiendes esto, sí, Dios tiene el poder de castigarnos, pero cuando obedecemos sus mandamientos, Él usará su poder para bendecirnos. Por eso quieres entender el temor del Señor y lo que realmente es, en realidad conduce a tu bendición. Así que esta historia, escucha esto, la historia de Jesús calmando la tormenta no es principalmente sobre cómo Dios quiere quitarte el miedo, sino más bien es principalmente sobre cómo Dios quiere que temas a lo correcto. Él no quiere que temas las tormentas de la vida, Él quiere que temas al Señor de la vida. Mateo 10:28, Jesús dijo, no temas a los que quieren matar tu cuerpo, no pueden tocar tu alma. Teme solo a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es bueno recordar lo que está ante nosotros. Mucha gente no piensa en esto, no entienden que esta vida un día va a terminar y luego habrá juicio. Si la gente entendiera que tendrían que enfrentarse a Dios y al juicio por sus pecados, mucha gente se pondría bien con Dios. Así que de vez en cuando necesitamos que nuestras mentes recuerden el hecho de que habrá un día de juicio. Y todos nacimos en este mundo como pecadores, rompimos los mandamientos de Dios, trajimos el pecado sobre nosotros mismos, merecemos el juicio de Dios. Y si mueres en ese estado como pecador, un día estarás ante Dios y serás juzgado y castigado por tus pecados, y ese castigo es eterno, está en el infierno. El infierno es real, es caliente y es para siempre. Y cuando sabes que eso es verdad, hace que se levante en ti un temor santo del Señor. Y piensas, no quiero eso, no quiero enfrentar la ira de Dios. Bueno, la buena noticia es que no tienes que hacerlo. Puedes ser perdonado del pecado, librado de ese castigo y recibir vida eterna en su lugar. A través de Jesús, ¿verdad? Pero la salvación viene a aquellos que temen al Señor. Veo este ejemplo en Hechos 13:26, hijos de Abraham, y ustedes gentiles temerosos de Dios. Es a nosotros que este mensaje de salvación ha sido enviado. Y cuando temes a Dios, honras la palabra de Dios. Y eso te permite honrar al Hijo de Dios y aceptar su regalo gratuito de salvación. La salvación que te salva de la muerte. Está disponible para todos. Cuando reconocemos, oye, no tengo que ser castigado por el pecado, no tengo que estar ante Dios en el día del juicio y preocuparme, puedo ser perdonado y libre. El mismo Dios que ordenó la tormenta también conquistó la tumba y resucitó, y todo el que confía en Él también vivirá para siempre. Así que el último versículo, Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida. Así que no temas a la tormenta. Temer al Señor, eso conduce a la vida. Y vives en la plenitud de su amor. Les pido que inclinen sus cabezas. Y existen 3 elementos para responder.
a este mensaje. El primero es para las personas que quizás estén aquí hoy y necesiten recibir a Jesús para la salvación. Tal vez en este momento escuchen que hablamos del pecado y el infierno, y surgió en ustedes un temor santo, y algo dentro de ustedes les decía: no hagas eso, no vayas por ahí, tienes que apartarte de este pecado. Y quieren ser salvos, quieren ser perdonados. Creo que el Espíritu Santo los está llamando a la salvación hoy, y solo se trata de si reciben a Jesús o no. Quizás por primera vez, o necesitan rededicar su vida a Jesucristo después de mucho tiempo. Si eres tú, te guiaré en oración de salvación ahora. Solo ora conmigo. Di: Dios, confieso mi pecado, te pido tu perdón, confío totalmente en Jesús. Creo que Él murió por mis pecados y resucitó, y creo que por fe soy salvo, perdonado y adoptado en tu familia. Dios, gracias por amarme, por salvarme. Y ahora pido que me guíes en el nombre de Jesús. Mantengan sus cabezas inclinadas. Si acabas de orar por salvación, quiero agradecer a Dios por ti. Solo levanta tu mano ahora para que pueda ver. Increíble. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Increíble, gracias, Señor. De atrás, ¿hay alguien? ¿Alguien más? Diga: ese soy yo. Acabo de orar a Jesús. Gracias, señora. Qué bien. ¿Alguien más? Creo que es bueno responder ahora al orar esa oración. Amén, Señor, gracias. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más oró esa oración ahora? Avísame. Sí, amén, gracias. Gloria a Dios por ti. Si oraste esa oración, te acabas de convertir en hijo de Dios. Estás salvo, la vida eterna es tuya, el favor de Dios es tuyo. Este es el segundo elemento de respuesta. Mantendremos las cabezas inclinadas por un minuto más. Si mientras hablamos en este mensaje sobre cómo algunas tormentas vienen como resultado de nuestras propias malas decisiones, y tal vez el Espíritu Santo despertó un poco de ese temor del Señor en tu corazón y te muestra que hay algo en tu vida que no debería estar allí. Y tal vez sentiste algo de convicción, como: vaya, hay algo que he estado haciendo que no debería estar haciendo. Y sabes que no está bien, necesito arrepentirme y confesar ese pecado a Dios. Sentir eso es bueno, tu corazón es sensible al Espíritu Santo. Sabemos por las Escrituras que al confesar el pecado, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar toda injusticia. Así que si sientes eso ahora mismo, voy a guiarte en oración, y mientras lo hago solo quiero que confieses ese pecado a Dios. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu gracia, que cuando nos convences de pecado, no es para golpearnos o hacernos sentir vergüenza, sino más bien es para reconducirnos, para llevarnos de vuelta al camino correcto que conduce a tu bendición. Y oro por todos los que confiesan pecado ahora, Dios, que tú los llenes de tu amor y que experimenten una abrumadora reafirmación del Espíritu Santo de que son amados y perdonados por ti. Gracias, Señor, porque tú no cambias y tu amor por nosotros no cambia. Y te doy gracias por la gracia. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie hoy. Hay una cosa más que quiero hacer al prepararnos para responder a este mensaje. Si eres alguien que quizás siente que está en una tormenta ahora mismo y la vida ha estado un poco agitada, las cosas han estado caóticas, avísame, levanta la mano, dices: este mensaje me ayuda, estoy en una tormenta. De acuerdo, muchas manos, quiero orar por ustedes ahora. Señor, te damos gracias por tu amor y te doy gracias, Dios, porque tú tienes el control. Eres el Señor, incluso sobre la tormenta, y conoces cada situación, Dios, con la que estamos lidiando, ya sea un problema físico o un problema de relación o un problema laboral, Dios, o alguna otra incertidumbre. Oro para que sea lo que sea, que vengas y suplas nuestras necesidades. Oro, Señor, que si es tu voluntad, Dios, que sanes. Oro para que proveas, oro para que restaures, oro para que consueles y traigas gozo y libertad, Señor. Y si alguien está en una tormenta porque ha estado obedeciéndote, Dios, y si es tu voluntad que permanezca en esa tormenta un poco más de tiempo, oro para que ahora mismo sus corazones se llenen de fe y que esa fe les dé coraje y que se les recuerde que no importa lo que suceda a mi alrededor, tú estás conmigo, Señor, y así no tengo que tener miedo. Te doy gracias, Dios, porque tú nunca fallas y siempre podemos confiar en ti, pase lo que pase. En el nombre de Jesús todos digan amén, amén. Cantemos.